Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, jueves 22 de diciembre, y en esta oportunidad seguimos en esta semana ofreciéndole a ustedes balances de diferentes temas. En esta oportunidad vamos a hacer un balance de carácter periodístico y vamos a ver los principales sucesos y su tratamiento mediático. Para ello nos acompañan dos compañeros del equipo de prensa de Informa TVX. Está con nosotros Nancy Sea. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias por invitarnos, Monterrosa. Gracias, Nancy. También está con nosotros Irving Marroquín, que él es encargado del periódico digital informatvx.com. Bienvenido, Irving. Buenas tardes, Monterrosa, y buenas tardes a todos los amigos que están pendientes a esta hora de la tarde de esta entrevista. Gracias por acompañarnos y vamos a hacer una lectura desde el equipo de prensa de Informa TVX de aquellos principales acontecimientos, actores, personajes relevantes de la política de nuestro país en el transcurso del año 2016. Y justamente iniciamos con esto, Nancy. ¿Qué asuntos podríamos destacar como los más significativos en el tratamiento mediático para el año 2016? Pues fíjate que tal vez en el inicio del año pues tuvimos la discusión para la elección del fiscal. Eso creo yo que fue desde el inicio pues un tema bastante tratado a nivel periodístico, dada la resistencia que generaba la misma elección del fiscal. Veíamos a un partido Arena queriendo colocar a alguien que les representara a nivel de la fiscalía, y también veíamos a un FMLN queriendo luchar por esos votos junto con Gana. Ese creo yo que sería como el primer tema. Luego ya con los meses podríamos destacar también casos de corrupción, el tema de las pandillas, la vinculación que se hizo de los dos partidos, el partido Arena vinculado al grupo de pandillas, también el FMLN, pues salieron algunos audios, algunos videos donde se veía funcionarios del gobierno tratando con esos grupos criminales. Aparte viene el tema de la transparencia, el tema de la corrupción. Ya dos expresidentes del gobierno de Arena enjuiciados por temas de enriquecimiento ilícito. Antonio Saca, veíamos que pasábamos la página del expresidente Francisco Flores, sin embargo ahora nos estamos ya acercando a un proceso similar con el expresidente Antonio Saca. Creo yo que sería como los hechos que más marcaron la agenda periodística, pues dada la naturaleza, ¿no? Irving, a tu criterio, ¿cuáles son aquellos temas más relevantes para el año 2016? Bueno, comparto los planteados por Nancy Sea. También creo que el tema de la crisis de las finanzas públicas, que aún continúa pendiente por resolver. También la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en particular de la ley de amnistía. Sí. Y creo que fundamentalmente pues ha sido un actor nuevamente clave en el entorno político, la Sala de lo Constitucional, a través de sus diferentes sentencias en cuanto a la suspensión de decretos que permitían el otorgamiento de, digamos, más endeudamiento para el Estado, e incluso pues algunos frenos por parte en la Asamblea Legislativa, en particular el tema de la invalidación de los diputados suplentes. Entonces, básicamente, la Sala de lo Constitucional se convirtió nuevamente, digamos, en un actor protagónico en este año en el ámbito político y también en el ámbito económico. ¿Ustedes consideran, y creo que esto es importante un poco por la experiencia en el trabajo periodístico que ustedes realizan, es que algunos de estos sucesos se quedan en una panorámica muy coyuntural, es decir, solo retratar el día a día de estos fenómenos, de estos casos, pero no investigar necesariamente los asuntos clave? ¿Ustedes piensan que en el periodismo, lo pregunto en términos generales, se corre mucho el tema de la coyuntura, dejando de lado los procesos de estructuras e investigaciones sobre esto, Nancy? Yo creo que sí, realmente pues en los medios de comunicación es esto, ¿no? Lo que genera la noticia inmediata probablemente dura una semana, la noticia, y lo que va dando el mismo hecho. Sin embargo, pues tal vez retomar lo que decía Irving de la ley de amnistía. Teníamos una declaración de ilegalidad de esta normativa que por años pues ha impedido que las familias lleguen a conseguir verdadera justicia, y muchos casos archivados en la Corte Suprema de Justicia al respecto. Sin embargo, el tema ahí quedó, y yo creo que este es quizás un buen ejemplo. Se derogó la ley de amnistía, ¿qué más se hizo? Simplemente en los medios de comunicación se informó la nota, pues la Sala de lo Constitucional ha declarado ilegal la ley de amnistía, pero hasta ahí quedó. Nadie se tomó como el tiempo de identificar aquellos puntos o aquellos mandatos que daban los mismos magistrados. Uno de ellos, y nosotros como medio de comunicación lo señalábamos, es que la Asamblea Legislativa tiene que crear un mecanismo para que las víctimas puedan acceder a la justicia y también la reparación que ellos necesitan. Y esto ahí quedado. Entonces queda como
vamos como cortando las temáticas, depende de lo que surge. Ahora lo más destacado es los casos de corrupción y el siguiente año podría ser otra cosa y así va cambiando la agenda de los medios de comunicación. Y particularmente el caso que el presidente de la República se comprometió a nivel nacional, en cadena nacional, sobre un tema de implementar una ley de reconciliación nacional y que esto significa por el tema de derechos humanos y tenemos una coyuntura importante, Nancy, en enero del próximo año, 25 años de los acuerdos de paz. Imagínate, y partiendo de eso también de que ya existen varias comisiones desde que entró el gobierno del FMLN con el señor Mauricio Funes, se crearon varias instancias destinadas a resarcir los daños. Incluso veíamos al expresidente pues pedir perdón públicamente a nombre del Estado por todas las violaciones que se cometieron. Sin embargo, tampoco se ha visto el trabajo que ha hecho esta gente. Y pues va quedando rezagado y creo yo que el reto sería de parte del gobierno pues realmente hacer algo. Pues que la temática o que la retórica de que están a favor de la justicia, pues no se quede solamente en eso, sino que se traduzca en acciones a favor de las víctimas, pues que todavía siguen buscando a sus familiares, siguen buscando por lo menos un reconocimiento, que creo yo que aquí en este espacio, te lo han dicho muchas veces, representantes de ProBúsqueda, por ejemplo, pedimos un reconocimiento más allá de una pena judicial. Ahora bien, Irving, me gustaría que hablemos sobre algunos actores, algunos personajes relevantes de la política en el transcurso del año 2016 y tener tu opinión y la lectura desde el periódico digital, cómo fue el tratamiento de los mismos. Es interesante hacer este análisis. Había uno que mencionaba Nancy, justamente con este iniciar Douglas Meléndez como fiscal general de la República, que empieza sus funciones en enero de este año y ha sido un personaje que ha tenido mucha preponderancia mediática, quizás en algunos momentos hasta con una retórica poco usual que se esperaba de este personaje. Pero ¿cuál es la lectura que se hace de esta persona, Douglas Meléndez, al frente del Ministerio Público, de una de las instituciones del Ministerio Público? Bueno, quizás partiendo un poco de lo que sucedió previo a la elección, muchos sectores al interior del FMLN, de Arena, incluso poderes económicos que están alrededor de estas principales fuerzas políticas de nuestro país, querían que Luis Martínez siguiera en el cargo, una persona o un funcionario cuestionado por muchos sectores, por algunas investigaciones que hizo, el tipo de investigaciones que realizó, digamos, el abuso que hizo de la misma Fiscalía General de la República, según, digamos, al menos la investigación que hay en su contra con respecto al tema de las escuchas telefónicas, en el caso de los audios, en el caso del padre Antonio Rodríguez, utilizar audios personales de conversaciones telefónicas para presionarlo, para que él aceptara que había participado en, digamos, en ayuda o favorecimiento a los internos de los centros penitenciarios. En ese contexto, llegó Douglas Meléndez como una persona que se planteó o se perfiló como una persona de campo que ha estado en la Fiscalía desde inicios de los años 90. Entonces, al final se ha ido perfilando, digamos, con un apoyo estratégico de las embajadas, en este caso de la embajada norteamericana, también ha tenido mucho apoyo de parte de la embajada de Gran Bretaña, Alemania y otros países por ahí que han dado su respaldo. No recuerdo haber visto este tipo de apoyo en el pasado, digamos, a un fiscal como tal, al menos de países extranjeros. Y me parece interesante cómo se va configurando esta idea de apoyar al Ministerio Público, que básicamente ha sido una institución dormida, ha sido una institución donde han llegado personas que no han llevado a la investigación a casos señalados de corrupción, y que ahora pues vemos incluso diferentes organizaciones, y bueno, ahí está la crítica también que hace el partido del gobierno, que estas organizaciones que señalan que están vinculadas a la derecha nunca ha abanderado ese tema de la lucha contra la corrupción, cuando, digamos, el partido Arena fungió o administró, digamos, el Ejecutivo. Entonces vemos una figura de empoderamiento por parte del fiscal. Muchas veces pareciera que los casos los quiere dar a conocer mediáticamente, los calificativos que utiliza para referirse a ciertas cuestiones o hechos que son realizados por los imputados, pareciera como que no es algo profesional. Por ejemplo, recuerdo que nosotros sacamos el caso de los testigos criteriados, como la Fiscalía en contubernio con la Policía Nacional Civil también han llevado a jóvenes
que no tienen vinculación con pandillas, a través de testigos falsos que la misma Fiscalía ha avalado en esos procesos. Y cuando se le preguntó eso al fiscal, lo único que dijo él, eso no debe ser correcto. O sea, al final, digamos, el titular del Ministerio Público tiene que anunciar una investigación por ese tipo de actuaciones, penalmente cómo se justifica o penalmente cómo se va a llevar procesos en contra de esas personas que están actuando de esa manera al interior de la Fiscalía. Y escuchamos que fiscales han renunciado o han sido destituidos en la última semana, pero considero que muchas veces el fiscal intenta más bien mediatizar casos que considero que no es que no sean relevantes, sino que al final quiere darle más impulso mediáticamente, y hay que ver si al final en los procesos penales, procesos judiciales, en verdad esa investigación, esas pruebas que están planteadas son lo suficientemente verídicas o fuertes para llevar a los supuestos cometores las supuestas personas que han cometido delitos, llevarlas a una condena judicial. Ese es un punto relevante que creo que podemos seguir discutiendo, Nancy, es el tema de el rol del Ministerio Público y su capacidad, en este caso, para investigar, pero también facilitar procesos de acceso a la justicia a las personas. Si se recordarán, una de las entrevistas que también desarrollamos en el transcurso del año fue del caso de Agapito Ruano, que también se abordó en el periódico digital y se hicieron notas sobre esto, y lo que refleja con claridad es que hay una expresión de injusticia porque los operadores de justicia o no son competentes o son corruptos, y te ponen en debate esto para que la gente también lo conozca. Y el ejemplo muy claro es el caso de Agapito Ruano, una persona que estuvo por 15 años en la cárcel de un delito que no cometió, hasta que se empieza a divulgar y a conocer esto, y tiene que llegar hasta instancias del sistema interamericano para que se conozca la vulneración de derechos sobre esto, Nancy. Y creo que me parece bien que hagamos esta conexión con la idea que recién mencionaba Irving, ¿no? Prestar la atención en el Ministerio Público, no solo en su capacidad de investigación, también ver quiénes están desarrollando este acceso a las investigaciones sobre los casos de las personas y qué resultados ofrece. Exacto, yo creo que ha sido un problema pues histórico por parte de la Fiscalía General de la República, la carencia de recursos también, porque hay que decirlo, la falta de personal, la falta de fiscales para llevar los casos, tienen una carga laboral bastante importante, pero además los funcionarios o los fiscales no están realmente capacitados para llevar una investigación que determine si la persona cometió el delito o no. Como lo mencionabas, Agapito fue acusado por la Fiscalía, pero también vemos una conexión con el órgano judicial, y es que también ahí se crea una negligencia. A nivel periodístico, pues hemos conocido de muchos casos que de repente la Fiscalía llega con el testimonio de una persona y bajo eso se basa el caso. Es increíble cómo lo que tú digas o lo que yo diga puede valer más que una prueba científica, por ejemplo, que pruebas que presenta muchas veces la defensa. Y estas son desestimadas inmediatamente, ya sea porque se arregló con el juez de que va a fallar en contra del acusado, o porque simplemente les dio la gana de decir, sí, está bien, ¿verdad?, bajo un testimonio que probablemente es mentira. Yo recuerdo un caso en particular, y era del juicio de 20 pandilleros. Y decían, la única prueba que ha presentado la Fiscalía es el testimonio de un pandillero también, de un testigo criteriado, y finalmente el juez dijo, no, el testigo mintió. ¿Y qué pasa con eso? Desestimó el caso, salieron en libertad esos pandilleros, acusados de muchos delitos, incluyendo homicidios, pues extorsión y muchas cosas. Y yo le preguntaba a la gente de comunicaciones y me decían, mira, pero es que aquí pasa algo bien particular. Alguien puede venir a mentirle al juez, pero la Fiscalía no emprende una investigación contra ese testigo criteriado. Entonces ahí también estamos fallando. Y si vemos y lo hacemos y conectamos el caso que mencionaba Irving de la fabricación prácticamente de testigos que hacía la Fiscalía de Luis Martínez, vemos que claramente no se está ejerciendo justicia. La Fiscalía carece de investigación, carece de personal, hay un nivel muy alto de corrupción a nivel del Ministerio Público, y lo veíamos y lo podemos ver con la reciente acusación que se le hizo a Luis Martínez, que se le pagaba, se le extorsionaba para crear pruebas en contra de alguien. Entonces creo yo que es un problema que tiene que conectarse con el órgano judicial también,
y necesitan una depuración ambas instituciones. Y justamente ese tema vamos a abordar en el segundo bloque, el tema del órgano judicial y cómo desde el trabajo periodístico se debe posicionar el rol, pero también prácticas que se están dando de manera ilegal dentro del órgano judicial. Y hay otros temas que también me gustaría que abordemos con nuestros compañeros del equipo de prensa de Informa TVX, Nancy Sea e Irving Marroquín. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. En la mediodía de este jueves 22 de diciembre del año 2016 me acompañan Nancy Sea e Irving Marroquín, ambos son periodistas del equipo de prensa de Informa TVX. Estamos haciendo un balance periodístico, los principales sucesos y su tratamiento mediático. Ahora me gustaría que abordemos un poco, Irving, la lectura de la Asamblea Legislativa. Es importante porque en este año se ha hecho la transición de la presidencia al frente del órgano legislativo. Estaba el cierre de Lorena Peña en su mandato, 1 año y medio, y ahora entra hace poco, mes y medio, menos tiempo quizás, Guillermo Gallegos como presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué elementos podríamos destacar sobre esto? Bueno, los primeros elementos a destacar, creo yo, es que luego de las elecciones legislativas de 2015, el FMLN prácticamente pierde esa correlación de fuerzas al interior de este órgano de Estado para poder, digamos, impulsar diferentes iniciativas, leyes, préstamos, y prácticamente el control lo tiene el Partido Arena. Si sus votos no se pueden, digamos, aprobar préstamos o elección de funcionarios de segundo grado, y podemos ver un poco esa pérdida de fuerza que tiene el FMLN. Incluso en cierto momento en esta legislatura gana sentado posturas con respecto a temas que siempre había estado apoyando al FMLN. Al menos en las declaraciones públicas ha habido un poco de distanciamiento entre el FMLN y Gana. También resaltar pues ese acuerdo que hubo al inicio entre dividir la presidencia. Ya había habido esto, digamos, cuando el FMLN ganó la presidencia en el 2009, y también tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa cuando dividieron la presidencia, la administración de la presidencia de la Asamblea Legislativa, que estuvo el PCN y posteriormente llegó Sigfrido Reyes. Ahora hay que destacar, pues básicamente recuerdo que Lorena Peña llegó con esta especie de postura, de un liderazgo, de poder transparentar las cosas que se habían hecho en los últimos años en la Asamblea Legislativa. Incluso comenzó, digamos, como publicando la lista de algunos asesores en este órgano legislativo, que mediáticamente había sido cuestionado por mucho tiempo de saber quiénes son, cuántos son los que les pagan. Sin embargo, posteriormente hubo una especie de digamos, recelo o de molestias hacia la prensa, hacia diferentes situaciones de lo que ocurría en este órgano de Estado. Y antes de finalizar, bueno, nosotros en el periódico publicamos una nota sobre supuesto, digamos, acoso sexual que hay en el ámbito cultural, en el ámbito de teatro, en este caso de mujeres que denunciaron abusos por parte de Fernando Umaña, una persona que era el encargado del centro cívico-cultural, no sé si cívico, de la Asamblea Legislativa, una persona que había sido llevada por la presidenta Lorena Peña, y en su momento, digamos, hubo una resistencia por parte de Lorena Peña por pronunciarse. Incluso nosotros tratamos de comunicarnos con ella pues en varias ocasiones. Al final contestó de que al final eran supuestos que habían dentro de ese ámbito cultural. Días después se conoció la renuncia por parte de Fernando Umaña. Sí. Entonces hemos visto un poco una presidencia de Lorena Peña marcada por esto, y llega Guillermo Gallegos, un diputado cuestionado, digamos, periodísticamente por recibir viáticos sin ir a ciertos viajes. Y en lo último que se conoció fue, también a través de publicaciones periodísticas, ese donativo que dio la Asamblea Legislativa a su esposa, después de que él decía que las cosas iban a cambiar, siempre las promesas de las personas que llegan a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y al final se ha resistido, digamos, cada vez ha ido cambiando un poco, digamos, las declaraciones con respecto a estos cuestionamientos sobre la donación que realizó la Asamblea Legislativa a una asociación que supuestamente está vinculada con su esposa. Él después decía que no conocía, que no sabía. Entonces, vemos un panorama
que sigue dominando Arena a pesar de los muchos tropiezos que también tiene el mismo partido Arena por poder posicionarse como una fuerza política de oposición que tenga las propuestas necesarias para que sean aprobadas en la Asamblea Legislativa, porque después de las internas del partido Arena, que algunos cuestionaron por quienes habían quedado, al final dijeron que hubo influencia del oficialismo para que quedara Mauricio Interiano y el resto de personas que son ahora parte del COENA, pues vemos un poco el partido Arena que no se sabe si en verdad tiene la suficiente fuerza para poder liderar, digamos, su proyecto político de oposición, porque incluso la misma dirigencia, bueno, el mismo ex candidato de Arena, Hugo Barrera, cuestionaba que en su momento la misma NEP se había convertido en la oposición porque el partido Arena no tenía esa especie de liderazgo para poder posicionarte frente a las diferentes temáticas. Ahora bien, me gustaría siempre seguir con el tema legislativo, Nancy, porque tú llevas un espacio, el espacio legislativo que aparece en la emisión estelar de Informa TVX, y cómo desde esa lectura que tú has hecho con las personas que has podido interactuar, periodistas, personas también de otros ámbitos que hacen énfasis del trabajo que en la Asamblea Legislativa se realiza, hay un aspecto que me llama la atención. ¿Cómo ves tú esto de que a veces el énfasis en los medios de comunicación se centra únicamente al manejo de fondos o algunas prácticas administrativas de gestión en la Asamblea Legislativa, cuando en ese lugar, en ese seno de esa instancia del órgano legislativo, se toman decisiones claves para un país, no solamente a través de la producción de leyes, derogatorias de las mismas, reformas, aprobaciones de presupuesto, que hasta que en este periodo de tiempo o en esta última fase del año, pues se ha dilatado mucho, Nancy? Exacto. Bueno, como ya mencionabas, la temática o el abordaje de los medios de comunicación se da más con quién se peleó con quién le tiró una indirecta a qué diputado, qué fondos se utilizaron para la comida, que la verdad es que es cuestionable y nosotros lo cuestionábamos en el espacio legislativo, como ya lo mencionabas, con uno de los asesores de Gana. Y le decíamos, bueno, pero es un gasto innecesario llevarle comida a las comisiones de empresas de banquete, ¿no? O sea, es un gasto innecesario realmente. Pero como lo mencionabas, se centra más la discusión en los medios de comunicación de que quién gastó quién viajó a dónde, cuánto se gastó. Sin embargo, como lo decías, no se toma en cuenta el pacto que se hace bajo la mesa. Y es que es increíble, uno puede ir claramente como periodista a la Asamblea Legislativa y de repente que algún diputado se te acerque, es que mire, así son las cosas, aquí así son las cosas. Ya platicamos con Arena, ya platicamos con Gana, estamos viendo cómo sale. Y vemos acuerdos de la noche a la mañana, tal como pasó con el acuerdo fiscal firmado recientemente entre el partido de gobierno y Arena. Son decisiones que si bien no se tomaron con los partidos minoritarios, pero sí se tomaron en la Asamblea Legislativa. Ahora Arena tiene el poder de manipular a su antojo al gobierno. ¿Por qué? Porque sabe que está en una crisis fiscal, que ya firmaron ciertas cosas que no se conoce el contenido de este acuerdo fiscal hasta el momento. No sabemos qué se negoció. Otro de los temas también es la Ley General de Aguas. Está entrampada en la Asamblea Legislativa, sin embargo, el gobierno ya tenía un acercamiento previo con el partido Arena y también con la clase empresarial de darles mayor representación en el Consejo Nacional del Agua. Entonces, vemos la necesidad de los políticos también de que se crean discusiones alternas a las que deberían ser en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es mucho de chambres, ¿no? Es mucho de conflictos y que de repente hoy yo no estoy de acuerdo y mañana sí, amanecí con ganas de apoyar la propuesta y así se van las cosas. Y es increíble, muchas veces se ha mencionado, miren cuánto le van a pasar o qué le van a dar a cambio a tal partido. Tal pasó con la Corte de Cuentas de la República. Sí. Negociaron 3 candidatos, uno en representación del FMLN, uno en representación de Gana y uno de Arena. Así fue la repartición. Normalmente estaban pues el FMLN buscando que fuera su representante. Sin embargo, tuvo que llegar a un consenso y los 3 partidos se han llevado los candidatos que han querido. Y así pasa con todo, con los fondos. En el caso del presupuesto que todavía está pues detenido, pues hay muchos que mencionan que se está buscando otro tipo de interés a nivel empresarial en otras aristas. Caso, el del agua. Hablemos ahora de la Corte Suprema de Justicia, si les parece, Nancy e Irving.
Me parece interesante cómo el tratamiento periodístico de una institución que por años ha sido muy opaca, o es muy opaca, la Corte Suprema de Justicia, hasta ahora se va conociendo un poco a través del rol de la sección de probidad, que está desarrollando una serie de investigaciones por enriquecimiento ilícito a diversos funcionarios. Se habla un poco más de 60 casos y en los cuales se va procesando y se va depurando y que van a ser conocimiento de la Corte Plena. Pero hay otros asuntos que es interesante, Irving, destacar. Cómo analizar o investigar los procedimientos, el trabajo y también las relaciones de poder que existen dentro de la Corte Suprema de Justicia. Eso creo que es un punto interesante, porque a veces solo se habla de las sentencias, de las acciones, que son importantes evidentemente de la Sala de lo Constitucional, pero otras decisiones, por ejemplo, que toma la Corte Plena o este tema de movilización de jueces son algunos de los asuntos que hay que prestarle más atención y me gustaría que profundicemos un poco sobre eso. Bueno, básicamente, como lo has destacado, pues este año también el órgano judicial, bueno, un poquito antes de este año, como que quería comenzar a trabajar en pro de, depurar ciertos procedimientos. Considero que aún sigue habiendo porque, representación de los diferentes partidos, incluso sectores empresariales al interior de la Corte Suprema de Justicia a través de las diferentes salas. Se cuestiona mucho de que, por ejemplo, algunos procedimientos son retrasados en las salas, por ejemplo, de lo contencioso administrativo, de lo civil, pero considero que entre los movimientos que han existido en este año, sobre todo, creo que ha habido una especie de, acuerpamiento o un poco más de cercanía con respecto al tipo de decisiones que se van tomando. Muchas veces hubo divisiones al interior de este órgano de Estado, por ejemplo, el tema de la extradición de los militares vinculados al caso jesuita. Al final considero que, periodísticamente sí, te soy sincero, que creo que la Corte Suprema de Justicia es uno de los órganos de Estado, una de las instituciones de Estado más cerradas para conocer cómo se manejan los asuntos al interior, cómo se toman las decisiones. Incluso han habido propuestas, y yo estoy muy de acuerdo con esto, de que las sesiones de las salas, por ejemplo, de la misma Corte Suprema de Justicia sean abiertas, así como pasa en la Asamblea Legislativa. Claro está, en la Asamblea Legislativa vos conoces las discusiones de las comisiones, la misma plenaria. Siempre existen esos acuerdos, esas reuniones en un hotel, en una casa de campo de alguien para concretar acuerdos. Sin embargo, pero le llevas la pista a los temas. Correcto. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, es una institución muy cerrada que en algunos casos facilita información a ciertos medios de comunicación que tienen una especie de afinidad, correcto. Y eso pasa y eso va a seguir pasando, mientras que existen grupos, mismo FUSADE, ANEP, no cuestionan ese tipo de falta de apertura que tiene esta institución. Vemos a unos aliados por la democracia cuestionando, las actuaciones del Ejecutivo, la falta de transparencia de la presidencia, la falta de transparencia del órgano legislativo, pero no vemos ese mismo posicionamiento con respecto a más apertura de parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que eso no está en debate, creo yo. Mediáticamente, periodísticamente, eso no está en debate y se debe debatir que debe de existir más apertura por parte de este órgano de Estado y transparentar cómo se toman las decisiones al interior de este órgano. Estamos cerrando este espacio de entrevista, pero Nancy, me gustaría plantear esta pregunta. Es una pregunta que evidentemente la respuesta no solo se va a circunscribir a los minutos que nos restan para hablar, queda para más, pero te la planteo de esta manera. ¿Cuáles a tu criterio son los temas que no se están posicionando en la agenda de medios de comunicación y que deberían ser conocidos por los ciudadanos? Yo creo que la depuración judicial, nosotros como medio de comunicación, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos por eso, hemos tratado de posicionar aquellas cosas que se están haciendo mal en el órgano judicial, y es que es lógico que en este órgano hay demasiada corrupción que todavía impide que la gente pueda acceder a la justicia y también afectan a nivel de política. Vemos una sala de lo constitucional con 4 personajes que se creen pues el dios del país y lo dicen mucho en los discursos de izquierda, ¿no? Y del debate que se está generando actualmente entre el gobierno y la sala de lo constitucional. Sin embargo, es cierto, vemos que se aprueba una propuesta en la Asamblea Legislativa, ellos la frenan.
Vemos que el gobierno necesita recursos, ellos lo frenan. Y se crea un conflicto político bastante importante, no solamente entre el gobierno y la Sala de lo Constitucional, sino que también dentro con el partido Arena, con el partido Gana. Lo veíamos en las elecciones pasadas, una Sala de lo Constitucional que decidió ampliar las posibilidades de votar de la población, y un Tribunal Supremo Electoral con falta de recursos y en crisis porque no sabía qué hacer. Hasta hoy yo dudo mucho de que los resultados hayan sido tal cuales, no porque ganó uno ni porque ganó otro, simplemente porque tú llegabas a las urnas y la gente no sabía qué hacer. Entonces creo yo que ese tipo de decisiones deben ventilarse. Las asociaciones que hay dentro del órgano judicial con grupos de interés empresarial, político, deben revelarse. Y es también las violaciones a los derechos humanos, que poco se dice. Muy poco se habla también de la fuerza que ejerce o del abuso de poder que ejercen muchos de los cuerpos de seguridad actualmente, ya con la militarización, por qué no decirlo, de la seguridad pública en nuestro país. Tantas violaciones diariamente, y eso no se está tocando. Se está tocando como la discusión política y temas banales, a mi punto de vista. Pero va a ser el reto, y estoy seguro que el próximo año Informa TVX va a posicionar estos temas para la discusión de nuestra audiencia, de todas las personas que siguen las emisiones de Informa TVX, pero también que leen y se informan a través del periódico digital Informa TVX. Gracias, Nancy, por habernos acompañado. Irving, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Estuvieron con nosotros entonces Nancy Sea e Irving Marroquín, ambos son periodistas de Informa TVX. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.